Vamos a comenzar Hebreos 4, ahora el capítulo 4 hasta donde tengamos tiempo. Dice así la palabra: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Recordemos que este libro de Hebreos está hablando a los judíos. Y vemos que ellos tenían una promesa en sí, que iba a venir un Mesías. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en Isaías 59:20. Un solo versículo lo nombro para apoyarnos de lo que está hablando, porque esa era la promesa, un Redentor, un Libertador. Y dice: y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Vemos acá la palabra: vendrá un Redentor a Sión. Entonces esa era la promesa que ellos venían esperando, uno de los tantos versículos que nombra del Antiguo Testamento, porque hay mucha profecía acerca del ungido, acerca del Cristo, y dice: no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, en su liberación, porque a eso se refiere, acá la palabra dice: alguno de vosotros no parezca haberlo alcanzado. Entonces, en ese sentido, está diciendo, como decía en el versículo de Hebreos 2:1, no nos desviemos o no nos deslicemos de la promesa. Entonces, vemos que esa era la promesa. Entonces, la promesa era de liberación, era de salvación, era de entrar en el reposo, que estaba mencionando ya por el Antiguo Testamento, en el sentido que hubo un reposo para ellos, una liberación de ese cautiverio. Pero eso ya era figura de lo que se había de manifestar después, cuando vino la venida de Cristo, y entonces ahí iba a tener reposo espiritual para Israel. Y dice así la palabra, segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Dice así la palabra: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana alumbre o salga en vuestros corazones. Vemos. Y esta palabra profética más segura está hablando de la palabra de los profetas. Veamos en otra versión, así lo dice: así que así comprobamos el cumplimiento de las profecías, y ustedes hacen bien en examinarlas cuidadosamente. Ellas son como antorchas que disipan la oscuridad hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana brille en vuestros corazones. Dice: así que comprobemos el cumplimiento de las profecías. Entonces esa palabra profética más segura está hablando de la palabra de los profetas, dice, porque ellos venían esperando a la promesa hasta que, dice, Cristo salga en vuestros corazones, hasta que el lucero de la mañana, como lo dice, por la persona de Cristo. Y otra versión dice así: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. ¿Qué experiencia primeramente está hablando? Que esa experiencia era que ellos estuvieron con Cristo, y vemos cómo se les manifestó en la visión de la nube, ¿no? ¿Cómo se dice? Esa palabra especial que lo dice, bueno, se le mostró. Y dice que Cristo después se le había aparecido a Elías, se le había aparecido Moisés y también Cristo, pero en un... transfiguración, exactamente. Y vemos que después solamente quedó Cristo. Y esa experiencia ellos están contando. Y dice: debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, o sea, el Mesías, están nombrando acá el Mesías, no está diciendo directamente Jesús es el Cristo, sino Cristo, el ungido, el Mesías, dice: la estrella de la mañana brille en vuestros corazones. Entonces, ese ungido que venían esperando, que ya estaba profetizado en el libro de Isaías, dice que
acá, por el mensaje de los profetas, al examinarla correctamente y al tener esta experiencia Pedro, que le está hablando a los judíos también, vemos que dice que presten atención, dice, que examinen las Escrituras, porque esta palabra que escribieron los profetas le va a dar luz, le va a dar entendimiento de quién es el ungido, quién fue Jesús, ese que murió en la cruz, le va a dar luz que Él era la salvación. Y dice acá la palabra, que brilla en un lugar oscuro, dice. En un lugar oscuro, ¿por qué? Porque hasta ese tiempo no se había manifestado la bondad de Dios. Y también en un lugar oscuro en el sentido que nosotros estábamos, o los judíos más bien, estaban viviendo en tinieblas. Pero ahora despejada, a través de la palabra, le da luz, le da entendimiento, hasta que el día amanezca. Hasta que el día amanezca. O sea, hasta que se cumpla esa muerte y resurrección y venga el nuevo tiempo. Dice, Él nos trasladó de las tinieblas a la luz. Amén. Un versículo, creo, no sé si está en Corintios o en Romanos, que dice, el día está avanzado, ¿no? La noche está avanzada. La noche está avanzada, ¿no? Y después complétenme, que no recuerdo bien. La noche está avanzada y se acerca el día, dice. Se acerca el día. Entonces, cuando habla de la noche está avanzada y se acerca el día, voy a decir el versículo porque por ahí estoy... 13:12 de Juan. De Romano. Romanos 13:12. Dice así la palabra. La noche está avanzada. Díganmelo. Y se acerca el día, ¿no? Hace otra conexión acá. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. 13:12 al 14. Dice así la palabra, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces, la noche está avanzada. ¿Por qué? Porque se iba acercando el día y el día se refería al nuevo tiempo, Entonces, esto es lo que se refiere a oscuridad, lo que estábamos viendo acá, que dice que brilla en un lugar oscuro hasta que amanezca el día, hasta que venga el nuevo tiempo. Y Cristo, la estrella de la mañana, brille en vuestros corazones, o sea, que obtengan la salvación. En este sentido, vemos que justamente esa es la palabra profética más segura. Entonces, deben creer a esa palabra. Tenemos la palabra profética, pero ¿qué pasa? Al haber incredulidad, muchos no entraron en el reposo, como dice antiguamente, pero muchos al no creer no entran en el reposo, en el verdadero reposo que representa Cristo Jesús, porque lo vamos a leer más adelante. Entonces, no sea que permaneciendo aún la promesa, dice, de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo alcanzan? ¿Por qué no alcanzan la salvación? Porque no creen. Entonces la promesa ahora está presente y estuvo presente para ellos en ese tiempo. Pero dice acá la palabra también, 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Entonces se está refiriendo, no se equivoquen acá, se está refiriendo, perdón, se está refiriendo al tiempo en que estuvieron en el desierto. Entonces se está refiriendo a esos judíos en general. Y entonces vemos que esa generación incrédula no entró en el día de reposo. Y le dice acá, porque a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como a esos judíos que tuvieron antiguamente guiado por Moisés. Y dice, a nosotros se nos ha anunciado, pero a ellos no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Entonces,
acá vemos que la incredulidad es lo que impide que entre el reposo, que entre el descanso, y así también en este tiempo para nosotros de la misma manera. Es lo que impide la obra de Dios, es lo que impide la transformación, porque no creemos en la palabra, replicamos, nos enojamos. Hay muchas cosas que toman en nosotros, y como voy a tocar el jueves justamente lo que me hablaba el Señor por mi condición, ¿no? En el sentido que este versículo me venía: de ninguna cosa hago caso, con tal de que termine mi carrera con gozo. Y en este sentido entiendo yo que muchas veces uno mira tratos ajenos y mira su condición, el qué me sirve o de qué me beneficio tanto. Si bien tengo conocimiento, si bien tengo el descanso, pero por otros lados mi vida pienso que no está la bendición completa. Entonces veo que otros dentro de todo no la pasan mal, entonces uno así mira la otra condición. Entonces ahí está la incredulidad, en el sentido que se manifiesta, y uno le agarra y le toma abandono, le toma enojo, le toma razonamiento. Entonces eso impide también la transformación completa de la obra de Dios, porque recordemos que estamos en una etapa que ha comenzado la obra, pero todavía el Señor no termina con nosotros. En el sentido de transformación estoy hablando, porque también está la otra obra, el que ha comenzado la obra también la terminará, que habla de recibir la salvación. Pero en este caso, para la transformación nuestra, hay muchas cosas que están incompletas en nuestra vida y que necesitamos confiar en Dios, y la confianza viene por medio de apegarnos al plan de Dios, a la manera, al despojarnos de nuestros pecados, porque es un peso que llevamos de razonamiento, de enojo, de ira. Y eso es lo que impide la transformación o la obra de Dios para nosotros. Entonces esto nos elimina del camino, esto nos elimina del avance. Hay un descontento general, yo creo que es general esto, yo creo que ahora sí puedo hablar con propiedad, en el sentido de que me está enseñando por experiencia, y creo que pasa también en el pueblo. Porque algunos dicen, no, pero es tu experiencia. No, creo que lo estamos pasando todos, estamos padeciendo eso, el descontento general. Entonces, permite esa experiencia para poder también transmitir al pueblo de Dios cómo es la salida, cómo enfocarnos por la palabra, cómo alentarnos con la palabra de Jesucristo, para que podamos tener el mismo sentir, el mismo pensar, para que no nos robe nuestro premio, nuestro galardón, Satanás. Entonces vemos acá otra vez, volviendo, no les aprovechó por no ir acompañada de la fe en las que lo oyeron. Voy a dar otra versión, dice así: pues esta noticia del descanso de Dios que ha preparado se nos ha anunciado tanto a nosotros como a ellos, pero a ellos no les sirvió porque no tuvieron fe de lo que escucharon a Dios. Entonces ellos se refiere claramente a los hebreos en ese tiempo que no entraron en la tierra prometida. Entonces la incredulidad es la que impide la obra de Dios. Hay un versículo también que dice que Jesús entró a una aldea de los samaritanos, pero dice, no hizo muchos milagros allí. ¿Por qué? Por causa de su incredulidad. Entonces la incredulidad, como siempre decía una hermana, que no es un versículo, pero siempre lo decía, la incredulidad impide que actúe Dios, impide la obra de Dios, impide la mano de Dios en nuestra vida, en nuestra transformación. Y cuando uno está descontento y replica y replica y replica, esto, ataja más la mano de Dios, en el sentido que no puede obrar en un corazón incrédulo. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Y dice así en otra versión: porque nosotros oímos la buena noticia, igual que los israelitas que salieron de Egipto, solo que a ellos no les sirvió de nada el oírla, porque no creyeron el mensaje. Entonces claramente está mostrando acá la generación incrédula, esos dos grupos. O sea, se está hablando de judíos acá, pero no está hablando de judíos creyentes y los judíos que ahora no creen, sino que lo lleva a ese tiempo, ese ejemplo de incredulidad,
y lo está llevando hacia este tiempo cuando dicen que nosotros escuchamos igual que ellos, pero a ellos no les sirvió de nada, dice, por no oír con fe. Entonces no caigamos en ese ejemplo de desobediencia, dice, no nos deslicemos. Y voy al 4.1, como dice acá, no sea que permaneciendo una promesa de reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, está diciendo claramente, creamos, no seamos incrédulos, está hablando a los judíos de este tiempo, no sean ejemplo de desobediencia como en ese tiempo fueron esos judíos que no entraron a la tierra de reposo. Entonces ahí tenemos que dividir, nos está dividiendo creyentes que creyeron en el Mesías y judíos que no estaban creyendo, por ejemplo los fariseos, sino que se está refiriendo a aquel tiempo. Entonces tenemos que dividir en el sentido de que está hablando para confirmar que este es el Cristo que es la promesa cumplida y que todos tienen que creer para que ese reposo o esa salvación se cumpla en cada uno de estos judíos. Amén. Dice así la palabra, Hebreos 11:6, lo que había dicho recién. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, o crea que Él existe, y es galardonador de lo que le buscan. Entonces vemos acá la palabra, la fe, es lo que obra la mano de Dios, la incredulidad es lo que impide la acción de Dios en nuestra vida. Entonces, si creemos, debemos confiar, debemos esperar de la manera que Él me está trazando el plan, de que Él me lo dice a través de la palabra, que Él me va guiando. Entonces, claramente me guía a través de la palabra diciéndome, este pecado es el que te aparta de la mano de Dios. Y vos tenés que tener puesta la mirada de Jesús, el autor y consumador de la fe. Él fue el autor, el iniciador de la fe. Entonces la mirada está en lo que dijo Él, no en el pecado, no en la tentación, no en el razonamiento, porque eso claramente te aparta de la mano de Dios. Entonces esa incredulidad es lo que impide, y como siempre se dice, la incredulidad, si es la cabeza del pecado, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón, porque está el razonamiento, la réplica contra Dios, la contención, Señor, perdóname. Es tan fuerte mi incredulidad que me aparta de tu manera, me aparta del pedir perdón, de reconocer. Tengo enojos, tengo resentimiento, tengo réplicas, tengo mirar la vida del otro, entonces me quiero excusar. ¿Cómo me va a venir castigo? Si me tiene que venir castigo, espíritu de muerte. Pongámosle que a uno le viene una revelación fea, que te va a tratar con una enfermedad incurable. Entonces uno mira su condición y si a mí me trata con enfermedad incurable, porque estoy apenas endurecido y siempre vine cumpliendo la voluntad del Señor, ¿qué le queda para el resto del pueblo? Entonces tendrían que ser muertos todos. Eso es lo que razonamos, yo lo razono. Pienso que todo, en un momento de dureza, nos enojamos, replicamos, altercamos, peleamos contra Dios. Entonces, dice acá la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, claramente está mostrando la incredulidad. Si no tenés fe, ¿qué tenés? Incredulidad. Uno tiene que crecer y otro tiene que menguar. Entonces, si te falta fe, no actúes porque está actuando la incredulidad. Si no recibís la promesa es porque está actuando la incredulidad. Si no te llega la liberación, las bendiciones, lo que te prometió Dios, es porque está actuando la incredulidad. Y creo que estamos en un grado de dureza. Yo al menos creo que lo que sentí hasta ahora nunca lo sentí. Porque a mí me duraba un tiempito, me duraba un día, 2 días, ¿no? Pero después se me pasaba. Pero ya hace tiempo esa dureza, ese enojo, esa incredulidad me está, por más que no quiero, se está manifestando. Por más que digo, no, está mal, y me voy otra vez a pedir un poquito de perdón, pero vuelve a surgir, vuelve a florecer otra vez, vuelve a salir el enojo, la contención. Entonces, miro con muchas cosas que le desagradan al Señor, en el sentido de que
digo, primero no, pero no tengo que actuar así, y yo estoy actuando mal. Y de repente digo, no, pero actuaron mal conmigo. Hicieron mal esto, hicieron mal lo otro. Yo eso no me puedo olvidar, no puedo dejar pasar por alto, esto es grave. Yo, está bien, estoy actuando mal, pero es mucho menos grave de lo que me hicieron a mí. Entonces empiezo a ver eso. Si yo estoy actuando, por ejemplo, con murmuración, que la hay en mí, contaminación o a veces comentarios que están fuera de la palabra, en el sentido de que por ahí contamino a otro. Digo, pero si yo estoy así, otros actuaron pero con astucia y con mentira, cosas inventadas que no fueron así. Y digo, entonces, ¿qué le cabe? Si a mí me cabe, por ejemplo, un castigo, digo, para otro, mucho más. Entonces ahí es cuando tengo que trabajar el pecado, porque primeramente tengo que entender que el trato es conmigo, como siempre se predica. El tiempo es conmigo y a mí me pide cuenta, a otro le pedirá cuenta en otro tiempo, tal vez si no le pide ahora, o se lo pedirá de otra manera, o se lo pide, o tal vez a veces viene la palabra sin decirme directamente, pero está en la cabeza, como Satanás entra, que te va a acabar comiendo y te decís, a mí me lo dice. Y tal vez es para otro también, pero es bueno que lo tome para mí, pero ese, como dice, el enojo reposa ¿dónde? En el corazón del necio. Entonces está reposando enojos, falta de perdón, rencores, la maldad. Hay un montón de cosas que debo despojarme, debo trabajarme. No digo que no lo estoy confesando, lo estoy confesando, pero es tan fuerte como me tomó ahora que tengo que trabajar muchísimo, labrar esa tierra muchísima para que no crezcan los espinos, porque los espinos en mí han avanzado muchísimo. Y le voy pidiendo perdón al Señor porque hasta debilitado me siento en la parte física, debilitado, siento esos picos de presión alta, digo, eso porque estoy acumulando ya, no me siento libre, no me siento contento en la casa de Dios. Perdóname, Señor, porque quiero hacer mi plan, quiero hacer a mi manera, y eso es lo que nos puede llevar lejos de la casa de Dios. Había soñado una vez por una hermana de acá, y que me mostraba el Señor que se iba, pero bueno, en ese momento es como lo dejé, pero el sueño vuelve otra vez, como si fuera que me avisó una vez el Señor y vuelve a confirmarme, y se va tal persona, decía, pero se va por decisión propia. O sea, se quiso ese espíritu de abandono. Decisión propia en el sentido de que ya abandona, no quiere, en ese sentido. Y me lo confirmaba, se paraba y me lo confirmaba. Me mostraba a esta persona, pero digo, a ese punto podemos llegar. A ese punto podemos llegar cuando hay incredulidad. Ya uno decide, cuando le toma el espíritu de abandono, dice, se entrega totalmente. La incredulidad que te aparta de la casa de Dios, de la misericordia, uno decide hacer su vida y toma esa decisión y ya está, ¿para qué pelear más? Ya está, voy a pelear a mi manera, voy a venir a congregar a mi manera, voy a hacer a mi manera, como lo hacen todos. Eso es lo que muchas veces miramos, el trato ajeno, miramos la vida ajena, miramos la vida del impío. En el sentido impío estoy diciendo, esas personas que no se apegan a la regla de Dios, entonces a la manera de Dios, a la humillación, al confesar el pecado, entonces vive su estilo de vida. Entonces, en cuanto a mis pies, como dice David, casi resbalaron, dice, porque miré la prosperidad del impío. Entonces, uno quiere, ¿no? Uno quiere su manera, uno quiere... A ver, estaba pensando un poquito. Y me viene mucho razonamiento en esto. Siempre digo, se hace caridad con la limón, con el dinero ajeno, como decía, ¿no? Pero también todos, decía yo, siempre lo digo, son hospedadores todos, pero con este lugar, ninguno en su casa. Y en ese sentido también me puse a reflexionar un poco acá por la hermana, que se va a casar,
decía, yo la felicito, está muy bien en esa decisión, porque tiene que tener su lugar, pero, a ver, digo, en el sentido de que uno tiene que tener su lugar, tiene que tenerlo, pero ese espíritu se avanza, después ya directamente va a tener rechazo a las visitas, a eso es lo que voy, porque yo en esto estoy convencido, al menos por ahora, que uno tiene que recibir siempre las visitas, si a vos te usa con la palabra, las visitas, en el sentido que van a venir amistades, lo que fuera, conocido, y si vos sabés la palabra, lo tenés que recibir. Yo digo, visita, no para vivir, lógicamente. Yo en ese sentido estoy de acuerdo. Pero ¿por qué se genera eso? De que no querés vivir ni acá, ni en la casa de tu futura suegra. Porque ya hay eso de decir, quiero mi intimidad. Entonces, ahí está ganando el comodismo. Entonces, esto, si va más adelante, entonces, ¿qué va a pasar? Si no trabajas este pecado, después te vas a ir apartando de a poco, como un desinterés a la obra del Señor. Y en ese sentido lo tomo. No digo que no tengas tu comodidad. Yo creo que claramente uno tiene que tener su casa. Su casa es su casa, y aparte la misma palabra lo dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, ¿no? La misma palabra vemos que, a ver, digo, a veces uno tiene padres, y ustedes saben cómo es la convivencia de suegra y nuera, ¿no? O viceversa. En el sentido que es difícil, y vemos que nuestros padres quieren lo mejor para nosotros, pero con todo eso muchas veces se meten en la vida de los hijos con decisiones, ¿no? Por eso vemos que el padre y tu madre te quieren y quieren lo mejor. Imagínate que es complicada la convivencia. Imagínate con un extraño. Con un extraño. Sería mucho más difícil, ¿o no? Con un extraño que vengas a tu casa. Pero en ese sentido, el Señor pone ese orden para que no haya malentendido, porque después también vienen los problemas, los malentendidos, observan tu vida, no puedes vivir bajo tu mismo techo, y claramente la palabra en ninguna parte lo nombra como para cumplir vos con el ministerio y ser fiel totalmente, tengas alguien viviendo en tu casa. Por eso se confunde la palabra hospedador y recibir visita. Y entendamos el contexto. En ese tiempo los viajes eran largos, los inviernos existían. Entonces, hoy el contexto es diferente. Estamos a tiro de un remis, a tiro de un colectivo, a tiro de nuestra casa como máximo media hora, una hora, algunos de los que están más lejos, pero se viaja. Y yo recuerdo cuando mi mamá contaba, cuando hacían la escuela bíblica, recibían todo en la escuela bíblica, pero en ese tiempo iban en caballo, iban en burro y viajaban muchas horas para llegar a escuchar ese cursillo, y se tenían que quedar. Contexto diferente, hoy ya creo que eso no se aplica tanto a la palabra. Y hospedador, entiendan bien, lo hospedador es recibir visitas para hablar de la palabra, eso no se puede negar, uno está hablando mismo del servicio. Entonces, vemos que está bien decidido o está bien pensado por una parte, pero por la otra parte también puede entrar el espíritu de engaño, porque se va a relajar en su intimidad, en su manera, en su conducta. Dice, bueno, uno no me controla más nadie, entonces yo me voy a... Y cuando tenga gana oro, cuando tenga gana estoy, cuando tenga gana esto, cuando tenga... Y voy a salir, cuando... A ver, entonces de ahí viene el abandono. Entonces por ahí gana Satanás también. Entonces uno tiene que saber su responsabilidad y uno se tiene que ir humillando, porque eso nace, a ver, con una levadura, podemos decir. Y la levadura es una verdad y otra parte es un engaño. Entonces se va mezclando y de ahí es que va a ir avanzando hasta que totalmente nos toma una dejadez, un abandono en la obra del Señor, y por lo tanto después no recibimos el premio, el galardón, ¿no? A ver, Juan 8:24, hablando de la incredulidad. Incredulidad.
Siempre tenemos que pedir esa luz en la palabra para entender bien la palabra, pero para que sea beneficioso para nosotros. Porque si no existiera la palabra hospedador, creo que todos directamente se desligarían de sus responsabilidades, entonces dejarían todo, en la carga de una persona solamente. Y ahí está el error nuestro, ¿no? Es el pastor, es la pastora, son los instrumentos de la iglesia. Entonces todos se tratan de desligar y nosotros no nos podemos desligar. Si tenemos un poquito de palabra, claramente eso es lo que tenemos que brindar a esas personas. Entonces, cuando viene la visita, como dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Y si no mora en abundancia, es porque faltó limpieza totalmente. Yo no digo que hay días que uno se sienta mal, pero no quiere decir que no está la palabra de Cristo en abundancia. Pero hay algunos que no tienen palabra, entonces esos que no tienen nada de palabra, entonces ahí justamente les apunta, les exhorta al Señor que tiene que estar en abundancia para compartir con el necesitado. Amén. Y dice acá la palabra 8:23, 24, 25. Dice: yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo. Por eso os dije, moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces dijeron: ¿tú quién eres? Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho. Vemos acá la palabra cómo se manifestó la incredulidad. Dice: vosotros moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que soy yo, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis. Y entonces, ¿dónde está la incredulidad? 8:25 dice: le preguntaron: ¿tú quién eres? Entonces, esa pregunta evidencia la incredulidad. No creían que era el Cristo. Entonces, así también la incredulidad es lo que hace morir en nosotros podemos decir, esa fe, podemos decir, los frutos del Espíritu, la vida de Cristo. Vemos que muere nuestra esperanza, muere nuestro contentamiento, nuestra paz. Se va apagando de a poco y no se va cumpliendo las promesas del Señor. Dice así también 4:3. Dice de Hebreos: pero lo que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dice: lo que hemos creído, entramos en el reposo. En ese reposo. Y ese reposo dice un versículo que tal vez lo tengo más adelante. Dice que Dios hizo la obra y reposó al séptimo día, ¿no? Los judíos, ¿cuál es su día de reposo? El sábado, ¿no? El sábado. Entonces, ese día sábado se refiere a este tiempo de gracia, a este tiempo de liberación, de salvación, a este tiempo después de la crucifixión de Cristo. Entonces, ese es el día que estamos viviendo. Entonces dice: lo que hemos creído, entramos en el reposo, entramos en ese descanso, entramos en la liberación. Y como dice acá la palabra, los que no entran en el reposo es por causa de la incredulidad. Y esa incredulidad nos roba el descanso. Y para los judíos en ese tiempo robó mucho de la salvación. En el sentido, los fariseos que escucharon, no creyeron que era el Cristo, que preguntaron: ¿tú quién eres? Le robó la salvación, le robó el descanso, le robó la liberación. Hoy es el día de reposo, hoy es el día de la salvación, hoy es el día de salud, como dice la palabra. Y ese hoy se refiere a ese tiempo, pero ese tiempo o ese día es eterno y no se termina. O sea que sigue ese reposo para nuestra alma, en este caso nosotros que somos gentiles, no somos judíos, tenemos la oportunidad, pero para eso, dice, necesitamos creer, necesitamos confiar. Y esa confianza viene de la mano de Dios. El Señor da la confianza a través de su palabra, Y viene la palabra y si la creemos, entramos en ese reposo.
Nos convence de pecado por la palabra. La palabra transforma, la palabra es como una piedra, la palabra quebranta. Entonces reconocemos nuestra incredulidad y que necesitamos creer, Señor. Danos fe, Señor. Danos fe a la palabra, porque no creemos, porque no queremos desviar, porque según la ley de Dios me deleito. En mi hombre interior dice, me deleito, hay un deleite, pero hay otra fuerza que se revela contra la ley de mi mente. Entonces, queriendo yo hacer el bien, hallo que este mal está en mí, dice en Romanos, ¿no? Entonces, vemos, Romanos 7, y entonces vemos cómo nos trata de robar el reposo. Entonces, entró la nueva esencia en una nueva miniatura, dice, nueva criatura somos, pero eso necesita crecer, desarrollarse. Mientras tanto está más fuerte ese viejo hombre, el de la réplica, de la contención. Necesitamos despojarnos, porque es un peso de pecado. Y cuando el pecado está en tu vida, pesa. Uno no puede ni levantar la vista, ya no puede escuchar la palabra, camina agachado, ya la vida es pesada, la vida es fatigosa, ve todo con pesimismo la vida. ¿Por qué? Porque no está esa esperanza de liberación, no hay confianza en Dios, entonces ve todo mal. Entonces, cuando entra a reinar Cristo en nuestra vida, a gobernar nuestra vida, nuestra mente, entra la liberación. Por eso habla del libertador. Entonces miramos de otra óptica, con ángulo de esperanza, miramos la vida que sí vamos a salir y entra el nuevo deseo y queremos cantar, queremos aumentar el ministerio, queremos hablar de la palabra, queremos cumplir la voluntad del Señor. Y dice así la palabra 4:4. Dice, porque en cierto lugar, dice, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez dijo, no entrarán en mi reposo. Reposó. Entonces, ese séptimo día habla del sábado. Ya está el día. Y quería completar simplemente, porque tal vez alguno no entienda esto del 4:3, porque lo que hemos creído entramos en su reposo. Y dice en la segunda parte, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Y explicamos esto. Esto quiere decir que ese descanso estaba preparado desde que hizo el mundo. O sea, ya estaba señalado ese día de descanso, ya estaba acabada sus obras, como dice así, pero en el sentido terminado. O sea, él tenía un plan y ya ese día estaba señalado para que se cumpla con la venida del ungido del Mesías. Entonces, estaba acabada en ese sentido sus obras. Voy a dar otra versión para que entiendan. Dice así la palabra, porque nosotros, los que oímos la buena noticia, no, el 3 voy a leer, nosotros en cambio, lo que hemos creído en la buena noticia, disfrutamos de la paz y de la tranquilidad que Dios nos ha prometido, pero los que no creyeron, no. Y dice, era en el versículo 4, ¿verdad? En el versículo 3, por eso, ya enojado decidí no permitirles entrar en la tierra prometida donde les haré descansar. Dijo Dios, refiriéndose a su descanso cuando terminó de crear el mundo. Vemos acá la palabra, ese descanso. Sus obras estaban acabadas. Esta no es la versión más clara, pero voy a darle una versión bastante clara. A ver. Bueno, no la encuentro, pero bueno, más o menos es así, en el sentido de lo que expliqué. Ese día de reposo está apuntando al verdadero reposo, que es en Cristo Jesús. Entonces, ese plan ya estaba predeterminado. Entonces, como dice la palabra, que al hombre sujetó a vanidad. ¿Para qué? Para tener misericordia. Entonces, vemos acá la palabra. Desde el principio del mundo, esto ya, el hombre se sabía que iba a caer en pecado. Entonces cuando creo, ¿por qué ese era el plan de Dios? Pero para tener misericordia. ¿Y la misericordia dónde se manifestó?
En la cruz del Calvario, con la salvación. Vemos liberación para ellos, liberación para nosotros que en este tiempo creemos y pedimos perdón. Y dice acá la palabra, 4:6, vamos a leer 4:6, creo que con este pasaje terminamos. 4:6, dice así la palabra: por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, entren en él, y aquellos a quienes primero les anunció la buena nueva no entraron a causa de la desobediencia. O sea, desobediencia, ¿qué quiere decir? Incredulidad. Dice, algunos de ellos no entraron, dice. Aquellos que se les anunció primero no entraron. ¿Quiénes eran estos? Los judíos que estuvieron en el desierto, más bien los hebreos, que estuvieron en el desierto. No entraron. No digan judío, digan hebreo, porque hasta ese tiempo todavía ¿estaba Jacón? ¿Estaba Jacón o no? No, creo que no. Si no estoy diciendo cuál, permítame dudar de esto, pero hebreos, porque los hebreos eran los que estaban sufriendo en tierra de Egipto. Después pasó tiempo, vino Josué, ¿no? Y vemos que sí, me parece que estaba, pero no importa. Así habla de los hebreos. Y los hebreos tuvieron 400 años, 430 en esclavitud, ¿no? Con dura servidumbre. Ya estoy mezclando la historia, esto porque me siento un poquito mal de salud, pero bueno, cualquier cosa me rectifico. Pero vemos que dice así: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Entonces, desobediencia es la incredulidad, es no creer. Entonces, cuando yo no creo, no actúo. En el sentido, le digo a Matías, nos encontramos en Morón. Ahora, si yo creo que él no va a ir, ¿por qué yo voy a ir? Entonces, ¿voy a cumplir a lo que dije? No. ¿Por qué? Porque no estoy creyendo que él se va a ir a Morón y no nos vamos a encontrar. Entonces digo, voy a estar perdiendo mi tiempo. ¿Para qué voy a perder el tiempo? Entonces, claramente cuando yo no creo, no concreto o no llevo a cabo el plan de Dios. Y cuando digo plan de Dios, es su voluntad. Y la voluntad, estoy diciendo, no se logra sin santificación, sin limpieza, sin perdón de pecado, porque mi naturaleza contraria hace todo lo contrario a Dios. Es animal, terrenal, diabólica, dice en Santiago 3:13, creo, ¿no? Dice, animal, terrenal, diabólica. Pero la sabiduría de los altos, ¿qué? De lo alto. Es primeramente pacífica, amable. Entonces, todo eso va a estar en mí. Pero siempre la naturaleza de Dios va a ser lo contrario. A ver, no simplemente cumplir un plan, porque este plan de Dios es la transformación con nosotros, para poder llevar la palabra, pero la palabra de testimonio en mí. Entonces, todo lo que predico van a ver la transformación. Si me dice paz o pacífico, voy a tener la paz, voy a ser pacífico, voy a ser manso, voy a ser humilde. Toda la característica de Cristo la voy a llevar reflejada en mí. Entonces, esa obra está hablando de hacer la voluntad del Señor. Entonces, claramente, como hay abundancia de gozo, de paz, y está la palabra, claramente de la boca, ¿qué va a salir de mi boca? La palabra de Dios, la palabra de liberación, porque de la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que está en mi interior y en mi mente, eso es lo que va a hablar mi boca. Y dice así la palabra de Dios. Mateo 21:42. Dice así la palabra. Jesús les dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. 43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros
y será dado a una gente que produzca los frutos de él. 45 dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos, que Jesús hablaba de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no creían. Entonces dice: ustedes, edificadores, son los que desecharon la piedra del ángulo. Por lo tanto, esta casa no va a ser edificada, se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque no tiene el cimiento, que es Cristo. Entonces vemos que no pueden edificar sin piedra angular. La piedra angular, ¿se acuerdan qué era? Era una piedra que unía las paredes. Entonces el cimiento, entonces de ahí pues se ponía piedra sobre piedra después. Era lo que unía, pero después ya las otras se trababan, las que iban arriba. Y se iba edificando la casa. Pero los judíos no creyeron. Entonces le está hablando ahí claramente a los judíos y dice, los fariseos, que sabía que de ellos se trataba. Y esto me lleva a Lucas 14:21, la parábola de la gran cena y los convidados. Dice así la palabra: cuando el siervo, 14:21, cuando el siervo regresó, informó que todo esto a su señor. O sea, que ninguno quiso venir, todos se excusaron. Entonces, enojado, el dueño de casa dijo a su siervo: sale enseguida a las calles y a los callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Eran claramente los necesitados, pero esto está mostrando una figura. El necesitado es el que reconoce su pecado, que necesita una salvación, necesita del Salvador, necesita de la salvación, necesita de la liberación. Entonces, cuando uno ve su condición, en el sentido que está ciego, la ceguera espiritual, que está cojo, que es mal su andar, dice, el manco que no puede alcanzar la gloria de Dios, no puede trabajar con sus manos, y dice, pobres, porque todo esto están en esta condición. Y entonces así también, si reconocemos que somos pobres espirituales, cuando justamente la obra del Señor va a actuar en nosotros, nos va a llevar a su presencia, nos va a llevar a la parábola del, como dice ahí, la gran cena, a su mesa, para llenarnos, satisfacer nuestra alma, porque nuestra alma, hermano, cuando está necesitada, está hambrienta, no hay gozo, no hay paz, está hambrienta de liberación, necesitada de liberación, está opresionada tu alma, quiere decir el hambre espiritual, que necesita ser satisfecha tu alma y no hay eso, es claramente porque está en esa condición. Y cuando reconocemos, entramos. Entonces el Señor quiere que uno reconozca. A los otros que rechazaron estaban en sus cosas, en sus labores, diciendo, yo no necesito de una gran cena, yo tengo para sustentarme, tengo trabajo, tengo mis labores, estoy ocupado en otra cosa. Entonces no reconocieron la necesidad de Dios y no se sentaron a esa mesa, o no recibieron la salvación. Y dice acá la palabra, bueno, la vamos a dejar ahí, porque claramente está hablando esto a judíos, podemos también tomar para los gentiles, pero vamos a dejarlo ahí. Amén. El Señor bendiga.